Hablemos de Salud, un programa de UNAM Chicago y Spanish Public Radio, porque ahora más que nunca es importante el tema de la salud. El doctor Hamid Hussein, especialista en medicina familiar, nos habla de cómo podemos mantenernos saludables en estos tiempos de incertidumbre. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Es un placer saludarlos nuevamente en este programa. Hablemos de salud con el doctor Hamid Hussein. Y bueno, pues ya hemos estado hablando sobre una serie de temas en este programa, porque precisamente queremos que ustedes estén bien informados sobre estos temas de salud, ahora que es tan importante nuestra salud. En el programa pasado, doctor, bueno, primero que nada, bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Muchas gracias, Salvador. Gusto estar de nuevo con usted y todos nuestros oyentes. Bueno, doctor, en el programa pasado estuvimos platicando de factores de riesgo de las enfermedades y hablamos en el programa pasado del sedentarismo, cómo afecta a las personas, cómo este estilo de vida, pues a veces o casi siempre es perjudicial para nuestra salud. ¿De qué otro factor de riesgo nos va a platicar el día de hoy, doctor? Vamos a hablar hoy de un tema muy importante que de una u otra manera nos afecta a todos. Es tan común el problema que si no está presente personalmente en algún ser querido, en algún amigo, en algún conocido. Vamos a hablar hoy de las adicciones en general, y vamos a hablar de algunas adicciones en particular y espero que sea de utilidad para todos. Muy bien, doctor. Dentro de estas adicciones, ¿cuáles serían las más comunes y las más nocivas para la salud de las personas? Cuando hablamos de adicciones, estamos hablando de un rango muy amplio, no solamente de sustancias, sino también de comportamientos. Tendemos a pensar en adicciones solamente con sustancias, como el alcohol, el cigarrillo, las drogas. Pero también tenemos comportamientos que son obsesivos y también están dentro de la categoría de las adicciones. Por ejemplo, la bulimia, la anorexia. Pero hoy vamos a hablar, y sería un programa mucho más amplio para poder hablar de todo esto, y lo vamos a hacer a su debido momento. Pero hablemos en general de qué se tratan las adicciones. Empecemos por definirlas en términos generales. ¿Qué es una adicción? ¿Cómo sabemos que una persona está sufriendo de una adicción? Esto se va a manifestar en el comportamiento del individuo. Va a tener problemas a nivel familiar, problemas a nivel del trabajo, en su parte emocional, afectiva, psicológica. Es una persona que de un momento a otro ya no cuida de sus deberes como lo hacía antes, ya no tiene la disciplina en el trabajo. Y en ese momento no sabemos que hay una adicción de por medio, pero lo primero que se empieza a manifestar son cambios en el comportamiento a nivel familiar, a nivel de trabajo. Definitivamente que cualquier adicción siempre va a ser perjudicial, no tanto para para el individuo, sino para su entorno, en este caso la familia inmediata o el entorno donde se desenvuelve, donde trabaja, ¿no? Correctamente. Y estas son las primeras personas afectadas por la adicción. Ciertamente el individuo, pero la persona que está sufriendo de este trastorno no se da cuenta o no lo admite o lo niega. Las personas más afectadas inicialmente son el entorno familiar, los hijos, la esposa, los padres, porque no olvidemos que esto afecta a todo un rango desde la adolescencia hasta la edad adulta. Y estos comportamientos inicialmente pueden ser sutiles, como faltar al trabajo, como no cumplir con ciertas responsabilidades en el hogar, como momentos de agresividad y comportamientos que no se esperan de ese individuo, seguidos de una etapa de arrepentimiento
y de reconciliación, donde las personas, por querer ignorar el problema, por no aceptar de que hay un problema, entonces sencillamente lo ignoran. Así de sencillo, lo ignoran, pero no se hace de una manera consciente o con el deseo de ignorar de que hay aquí un problema real, sino es más bien como un mecanismo de defensa para evitar la angustia. El problema es que esto no va a acabar con la adicción. La adicción va a continuar porque por definición es un problema neurológico, es un problema muy profundo una vez tiene asiento en la parte del cerebro, biológica, los químicos, y tiene una característica, y es que es repetitivo. Y las partes de control del cerebro, donde está la parte frontal, empiezan a disminuirse y no tienen efecto suficiente para poderlo controlar. La persona es consciente de que empieza a tener un problema, pero siempre dice, yo puedo controlar esto. Vamos a hablar de una adicción muy común que es el alcohol. El alcohol. ¿Y por qué quiero hablar del alcohol? Porque tiene una característica diferente a otras adicciones como las drogas, por ejemplo, las drogas ilegales, ilícitas. Es que el alcohol es socialmente aceptable. Y al ser socialmente aceptable, quizás nos vamos a demorar un poco más en detectar de que hay un problema. Cuando hay una adicción al alcohol, la persona empieza gradualmente a consumir más y más. Y empieza a tener menos tolerancia, más tolerancia, significando de que con el tiempo necesita unas cantidades mayores para lograr el efecto que se desea. Y el efecto que se desea en estas situaciones por lo general es algo relacionado con ansiedad, con depresión, algún problema en el trabajo, en el hogar, que quiero olvidar. Y es lo que nosotros llamamos en medicina la automedicación. Entonces uno tiene un problema, tiene una dificultad, ha notado, ha experimentado que por medio del alcohol mejoran esos síntomas negativos y ese es el beneficio, ese es como el premio. Así como cuando hacen experimentos con animalitos donde si hunden una tecla les dan un dulce y si no, no, entonces aprenden de que haciendo este comportamiento tienen un premio. Aquí el premio interno es una serie de químicos que generan una satisfacción. La satisfacción puede ser euforia, como alegría, pero también puede ser eliminar sentimientos negativos y ambos son premios positivos que la persona empieza a buscar en la próxima experiencia. El problema es de que la próxima vez se van a necesitar más cantidades de la sustancia para lograrlo y el premio es cada vez menor. El cerebro le dice, no, entonces lo que pasó aquí es que usted necesita más. Y cuando menos pensamos, ya los efectos tóxicos de esta sustancia, en este particular caso el alcohol, empiezan a llegar al punto donde está con el detrimento de la salud, con el detrimento mental, y es progresivo. Entonces, definitivamente, doctor, una adicción en este caso del alcohol, aparte de que le va a causar problemas a nivel social, en la familia, en la comunidad, también va a ir mirando poco a poco su salud, ¿no? Entonces esa satisfacción momentánea o digamos breve que va a tener por el alcohol, al final de cuentas le va a ser contraproducente, porque después lo va a hacer más infeliz, ¿no? Voy a mencionar unas cuantas cifras para que nos demos cuenta de la magnitud del problema. No solamente eso que menciona Salvador, sino que la accidentalidad por causa del alcohol en todo el mundo y la cantidad de muertos, ingresos a hospitales por urgencias. Cada año se producen 3 millones de muertes en el mundo debido al consumo nocivo del alcohol. Es el 5% de todas las muertes. Una de cada 20 muertes es debido al alcohol de una u otra manera. Imagínense, el uso nocivo del alcohol es un factor que causa más de 200 enfermedades y trastornos. 200. En general, la carga mundial por enfermedades, por lesiones,
riñas, conflictos que no llevan a la muerte, pero llevan a lesiones personales, atribuibles al alcohol es casi el 5% de todas las lesiones. Y esto lleva a una carga financiera para los gobiernos, las ciudades, tremenda en el gasto de hospitales. Yo me entrené en un hospital que yo recuerdo que en los fines de semana y en los festivos, el 90% de los pacientes que llegaban por de 10, 9 que llegaban por accidentes de todo tipo, riñas, lesiones, balas, cuchillos, de una u otra manera el alcohol estaba involucrado. No solamente eso, hay otro tema acá, y es que con el consumo de esta sustancia, la corteza frontal, la parte anterior del cerebro, que es la encargada de controlar impulsos en los seres humanos, se desinhibe. Esto no es un secreto para nadie. Y como tal, las respuestas a situaciones que normalmente hubieran sido normales se vuelven agresivas, tóxicas, generan ansiedades, miedos y una respuesta muy animal, muy primitiva. Cuando digo animal, significa instintos muy primitivos de reacción agresiva. Entonces no es sorpresa que las riñas, las peleas, aumenten durante las festividades donde el consumo de alcohol está permitido. Y si le agregamos a esto de que los niños están observando a sus padres, a los mayores, consumir esta sustancia que es socialmente aceptable, muchos de ellos van a empezar a consumirla antes de los 21 años, antes de que hayan cumplido la mayoría de edad. La gran mayoría la van a probar antes de esa edad. Muchos inclusive, tristemente, antes de los 15. Y esto hace que la adicción sea más fuerte, porque el componente adictivo, acá el alcohol, empieza a estimular las neuronas del cerebro de una manera en que causa un círculo repetitivo que es mucho más difícil de tratar hacia el futuro. Doctor, ¿qué le parece si hacemos una brevísima pausa en este interesante tema y al regreso nos cuenta, sé que hay cifras que indican que el consumo de alcohol ha aumentado durante esta pandemia del coronavirus? Entonces, ¿qué le parece si cuando regresemos de la pausa usted nos explica cuáles serían el factor de riesgo, en este caso el consumo del alcohol y en la pandemia del COVID-19? Claro que sí, Salvador. Muy bien, amigos, no se vayan, vamos a separarnos solamente un instante y enseguida regresamos para seguir platicando el día de hoy con el doctor Hamid Hussein en este programa de Hablemos de Salud, porque ahora es más importante que nunca que estemos enterados de estos temas. Ya regresamos. SPR, su estación, para escuchar noticias, 13 horas en París, música. Puedo decirte que soy un ángel para el amor. Y mucho más. Muy bien, amigos, les dijimos que la pausa iba a ser breve y ya estamos nuevamente con ustedes en este programa Hablemos de Salud con el doctor Hamid Hussein. En el programa de hoy estamos hablando de las adicciones como factor de riesgo en las enfermedades. Ya vimos que pues, el doctor nos ha estado hablando de la adicción al alcohol y sus efectos tan nocivos que puede tener no solamente en el ambiente social, sino también en el aspecto familiar de las personas que pues están afectadas por esta adicción. Y también le planteábamos al doctor la pregunta de que el alcohol, el consumo de alcohol como factor de riesgo, ¿cómo lo cataloga él en esta pandemia del COVID-19? Doctor, continuamos con este tema tan interesante. Gracias por la pregunta. Esta pandemia que estamos viviendo en todo el mundo, literalmente, ha llevado unos cambios inesperados. Aislamiento por definición. Las personas ya no tienen ese contacto con sus seres queridos, amistades, círculos sociales, las rutinas que tanto causaban tranquilidad y una sensación de pertenecer. Al terminar esto, o al por lo menos a reducirse significativamente,
Lo que sucede es que las personas que están propensas a tener ansiedad, depresión, van a desarrollar estos síntomas y van a encontrar en sustancias psicoactivas, como las llamamos, como el alcohol, un alivio. El alcohol, como ya lo habíamos hablado, es un estimulante y también un depresor del sistema nervioso central. Entonces, muchos sentimientos negativos se van a ocultar parcialmente. La persona va a tener un estímulo para el consumo. Es una forma de automedicación, el equivalente a autorrecetarse un antidepresivo. Y como ya lo dijimos, el problema es que no es una solución. A largo plazo empieza a causar más problemas. Y esa es la razón por la cual durante estas situaciones de alta ansiedad, de alto estrés para muchos, el consumo de alcohol y otras sustancias adictivas van en aumento. Así es, en efecto. De hecho, un estudio muestra que alrededor de un 14%, es un incremento de alrededor de 14% el que ha habido entre todos, entre la población, en el consumo de alcohol durante esta pandemia. Pero, ¿cómo reconocer y cómo tratar una adicción como esta, doctor? Ahora, esa es la parte más compleja. Una persona que ha caído en la adicción del alcohol, estamos hablando en particular de alcohol o de cualquier otra sustancia, empieza a tener una serie de transformaciones psicológicas y unos mecanismos de defensa. A eso me refiero, que la persona empieza a negar de que tiene un problema. Entonces dice, no, esto no es un problema, yo tomo lo que tomo y yo lo controlo y yo lo puedo dejar cuando quiera. Lo mismo ocurre con el cigarrillo, lo mismo ocurre con otras drogas. Pero en el alcohol, que como lo dijimos, es socialmente aceptable, llega un momento en que es difícil para la persona admitir que ha tenido un problema y cuando ha cruzado esa raya, donde ya empieza a afectar su vida personal, su vida social, su trabajo, su familia. Y la familia y las personas más llegadas empiezan a notar el problema primero y por muchas razones lo ignoran, pretenden de que no existe, pero es importante notar los síntomas desde el inicio. ¿Cuál es la solución? Yo quisiera dar una solución y decir, mire, vayan a este lugar, llamen a este teléfono, allá le dan la solución, hablen con el paciente y ya el problema se acabó. Desafortunadamente no es así. Muchas veces abrir este tema puede llevar a conflicto de por sí y conflictos delicados, máximo si no se hace de la manera correcta. Y a veces, independientemente cómo lo haga, la persona afectada no va a recapacitar. Inicialmente, no lo va a reconocer. Entonces, ¿cuál es la solución? No hablar, no es eso. Es entender la complejidad del problema, lo delicado que es esto. Y es lo que llamamos un problema médico complejo que necesita varios enfoques. No hay una sola solución. Lo que sí le puedo decir es de que en últimas, la persona afectada debe reconocer que tiene un problema. Ese es el primer paso para poder desencadenar las otras secuencias de tratamiento. La persona afectada debe reconocer que tiene un problema. Mientras la persona no reconozca que hay una adicción, es casi que imposible que los familiares y los seres queridos y las amistades puedan hacer algo. Quizás protegerse, quizás cuidarse, limitar el daño hacia sí mismos. En algunas situaciones alejarse, pedir ayuda. Pero el primer paso es reconocer que hay una adicción y esto puede llevar tiempo. Familiares, cada persona es distinta, seres queridos, sentarse con la persona, hablar, buscar diferentes estrategias, confrontarlo en el momento adecuado, hacerle ver las consecuencias de sus actos. Ya una vez la persona ha admitido que tiene un problema de adicción, empieza una segunda fase. Y esa segunda fase es buscar ayuda profesional. Hablamos de grupos como Alcohólicos Anónimos en el mundo, que no son la panacea, no van a solucionar todos los casos, pero cuando usted ve que hay otras personas que están afectados con el mismo problema y ve las situaciones, eso puede ayudar a mantenerlo
libre de esta adicción. Hay otros grupos como Anon, aquí en Estados Unidos, en cualquier parte, en otras partes del mundo hay grupos similares y diferentes estrategias. Su médico primario puede ser una buena herramienta inicial, su médico familiar, su médico general, un buen primer paso para hablar de esto. Un referido a psicología, si hay de trasfondo algún trastorno emocional, mental, ansiedad, depresión. Son muchas cosas y cada persona es diferente. Doctor, ¿hay algún medicamento que pueda servir a una persona adicta, en este caso al alcohol, para que pueda dejar el vicio? En general, medicamentos para curar el alcohol como tal no existen, pero lo que sí hay son algunos enfoques farmacológicos que deben ser usados de una manera individualizada, con cada persona estudiando su caso en particular y bajo guía médica, sin excepciones, que pueden disminuir lo que se llama el deseo extremo por esta sustancia, la parte adictiva, o causar algún rechazo a los síntomas que causan el alcohol. Entonces es un intento psicológicamente de revertir esa relación de premio, esa relación de satisfacción con la sustancia y causar como una sensación de rechazo a nivel mental. Pero vuelvo y lo digo, esto no es algo que usted vaya y compre de la farmacia sin necesidad de receta y lo pueda usar, porque pueden tener efectos negativos, delicados, peligrosos. De hecho, una persona que está seriamente adicta al alcohol, con consumo diario, no es una persona que pueda dejar de tomar de un día para otro. Necesita ir dentro de un programa de desintoxicación, posiblemente ser admitido en un hospital. Muchos necesitan ser admitidos en un hospital para gradualmente desintoxicar al paciente y evitar que haya una reacción en el sistema vascular, donde la presión aumenta, donde pueden haber instancias inclusive fatales. Entonces, cada caso es único, pero recordemos, empieza y el primer paso es reconocer por parte de la persona afectada. Muy bien, pues como vemos, el tratamiento no solamente para la adicción del alcohol, sino cualquier otra adicción es complejo, que requiere de muchos factores. Yo creo que aquí lo más importante sería tratar de evitar, en primer lugar, hacerse de una adicción de estas, ¿no, doctor? Eso es fundamental y quiero cerrar diciendo de que la mejor medicina es la prevención. ¿Cómo prevenimos? Con los niños, con los adolescentes, con los niños desde pequeños, hablarles de los peligros de las drogas, de los peligros de las adicciones. En los colegios hoy en día, no hemos hablado de eso de hoy, pero hoy en día en forma de dulces, en forma de golosinas, a los niños menores de 10 años los están induciendo al mundo de las adicciones. Y los padres no nos damos cuenta hasta que ya es muy tarde. El consumo de diferentes sustancias, unas que pueden llevar al consumo de otras, muchas de ellas ya se han legalizado. El alcohol, como dijimos, es una sustancia que es aceptable socialmente. Los niños pueden estar viendo a sus padres. Los padres son el ejemplo. Cuidémonos, cuidemos a nuestros hijos, que de eso va a depender el futuro de ellos y el futuro de muchas generaciones, sus vidas, y de que puedan tener una vida con significado, con alegría, próspera, es evitar el consumo. Evitar el consumo. La educación, las enseñanzas y el ejemplo son el primer paso. Pues sí, amigos, muy importante esta sugerencia, este consejo que nos da el día de hoy el doctor Hamid Hussein para, en primer lugar, prevenir cualquier adicción o evitar las adicciones que pudieran causarnos muchos problemas en el futuro. Por el programa de hoy, muchísimas gracias, doctor, como siempre, excelente. Y bueno, amigos, los invitamos al próximo programa. Hablemos de salud con el doctor Hamid Hussein. Doctor, será hasta la próxima vez. Muchas gracias y nos vemos la próxima.
Las opiniones expresadas por nuestros invitados en este foro sobre medicina general, así como la de cualquier otra institución representada, no pretenden ofrecer consejos médicos. Cada individuo es diferente y solo un médico profesional puede ayudar en el asesoramiento sobre qué es mejor para cada caso en particular. Consulte a su médico de cabecera sobre preguntas específicas. Este foro ofrece información acerca de la salud y el bienestar exclusivamente con el propósito de educar.